Muy buenas noches con todos y continuamos con las presentaciones. En esta ocasión un nuevo episodio y presentaremos el tema de la biodescodificación porque también es para sanar. Así que, queridos amigos, los invitamos a escucharnos esta noche en este nuevo episodio sobre la biodescodificación. Para ello hemos invitado a Jaime Cristian, que también es de la escuela de 44 Arcángeles, y los voy presentando. Muy buenas noches. Aquí te presento, Jaime. Bienvenido seas esta noche. Hola, 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 buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Fuerte y claro, sí. Bien, Elena, bien, gracias por la invitación. Ok, genial. Como decía, bueno, encantado aquí de colaborar contigo, con tu comunidad, Una linda con la gente comunidad. que te mire y te escucha. Gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, es un tema bastante interesante, como ya has puesto en tu introducción. Hay herramientas Sí, diferentes que empezamos a conocer para poder sanar, ¿no? Y esta es una de ellas. claro, y justamente esa es una de las herramientas, porque no a todas las personas les sirve cierta herramienta, pero hay unas que sí, o a la mayoría que sí. Entonces, esta herramienta sí, en tu grupo de atenciones, en tu experiencia, ¿no? Porque yo he escuchado que la biodescodificación trata de un tema emocional, ¿no? Que va a la bioneuroemoción, también he escuchado, ¿no? Es lo que le dicen algunas corrientes. Entonces, entiendo así como un pequeño resumen, tú nos vas a explicar al detalle porque tú eres el experto, de que muchas enfermedades se ocasionan o los síntomas físicos que tenemos por las emociones y los conflictos que no tenemos resueltos, ¿es verdad? Bueno, sí, en realidad ahora ya se han abierto muchas corrientes desde la base que propone el doctor Hammer, que es quien descubre, en base a sus investigaciones, él descubre todo este método científico que aplica para darle solución a algunos conflictos biológicos que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Ya? Eh, digamos que en mi percepción, para mí, lo que es la base fundamental de la biodescodificación, bioprogramación, bioreprogramación, bioneuroemoción, todo lo que hayas escuchado por ahí con bio, para mí la base es la nueva medicina germánica, que a partir de ahí se desprenden todas estas corrientes, como tú dices, ¿no? ¿Y en qué consiste la nueva medicina germánica? Es, es un conjunto de investigaciones que busca darle explicación, el porqué de las enfermedades nuestras. Ojo, estamos hablando de enfermedades físicas por el momento, en este primer inicio. ¿Sí? Ok, Dime, dime. no, está bien, continúa. Ah, ok. Este, eh, Esto es descubierto por Hammer, es un doctor alemán que no era menor cosa el hecho de que él haya tenido cuatro especialidades en medicina: cardiólogo, oncólogo, um, se me están yendo otras dos. Hace mucho tiempo que no cuento la historia del doctor, pero tenía cuatro especialidades y un estudio más que por ahí de repente le sobraba el tiempo. Él ha estudiado también teología, ¿no? Entonces es una persona muy creyente también. Entonces no era cualquier médico, no era cualquier profesional. Investigaba mucho. De hecho, antes de que a él le pase lo que le pasó, él ya tenía sospechas de por qué la gente enfermaba. Ahora, ¿qué sucede con Termina él? un toque. ¿Por Sí, qué la gente enfermaba? Vamos a hacer una pausa que si bien es cierto es una interrupción y discúlpenos a todos, pero denle en seguir, suscríbanse al canal y compartan, por supuesto.
Cierto, Discúlpame, cierto. Jaime, Que por esta compartan. Si no, interrupción. no vamos a Continúa. terminar toda la información. Que compartan y que se suscriban. Es una información que de Ni repente, nos va a contar, Jaime, de qué trataba él. si de repente a ti que estás viendo esto crees que no te interesa porque estás sano, estás bien de salud, pero de repente hay alguien en tu entorno que crees que le puede ayudar esta información, compártesela. Compártesela para que pueda hacer conciencia de la enfermedad que está pasando en este momento. Bueno, entonces te decía que Hammer, bueno, él tiene un hijo y este hijo ya más o menos de 19, 20 años se va a pasar unas vacaciones por Córcega, Italia. Sucede que cuando él está en uno de los yates, se da una balacera por afuera y le cae a él una bala perdida. Este caso ha sido público, de noticia en Italia, o sea, no es que alguien se esté inventando la historia, es un caso público. El que tenga el tiempo lo puede buscar, lo puede investigar. La cosa es que recibe una bala perdida este muchacho y dura 6 meses internado en el hospital. Fallece finalmente después de estos 6 meses y su padre, el médico Hammer, y la madre también de este muchacho, los dos son médicos, ¿ya? Después de un tiempo, ellos resultan con un cáncer. Hammer con cáncer a los testículos y la esposa de Hammer con cáncer a la mama. Entonces, viendo sus antecedentes, porque ¿qué es lo que hemos escuchado hasta ahora? Que el cáncer es hereditario. Si mamá tuvo cáncer, si papá tuvo cáncer, si el abuelo tuvo cáncer, si la abuela tuvo cáncer, entonces es muy probable que yo tenga el cáncer. ¿Qué sucede? Que ellos nunca tuvieron un antecedente familiar de cáncer. Y qué curioso o sorpresa, resultaron con el cáncer. Personas muy sanas, siendo médicos, sabían cómo cuidar su salud, su alimentación, no tenían vicios. Pero entonces es ahí donde empieza toda esta investigación. Ya desde esta investigación, Hammer deja de creer un poco en la quimioterapia, ¿sí? Él como que entiende que si bien es cierto, se han dado casos de recuperación, pero no es la única solución a la Única enfermedad del opción. cáncer. ¿Ok? Entonces, él tiene todo, incluso era director de un hospital en Alemania. Imagínate todas las ventajas que él tenía para poder hacer todas estas investigaciones. Entonces, cuando él enferma, lamentablemente la esposa no soportó la enfermedad y falleció al tiempo también. Pero él siguió. Y él algo intuía. Él pensaba que el hecho de que su hijo haya fallecido meses antes de su enfermedad, eso pudo haber provocado ese shock biológico para que pueda generar en cáncer. Es así que como él, enfermo de cáncer de testículos, cada vez que atendía a un paciente o veía algún registro en el hospital de un enfermo de cáncer de testículos, le preguntaba, esta era la pregunta que él hacía, si en algún momento, de repente 6 meses antes, o hasta 6 meses antes, había vivido un episodio de pérdida de un hijo. Esa era la pregunta. Y da la casualidad que el 100% de las personas, de los hombres que él entrevistaba o les hacía esta pregunta, todos habían tenido un episodio de pérdida de un hijo. Y eso derivó en testículos de cáncer. Bien, en realidad, amiga, para hablar de este tema es bastante amplio. Yo creo que vamos a hacer yo creo que da hasta para 4 partes. ¿eh? Sí. Sí, vamos a hacer el primer episodio, ver segundo episodio. la cabecita del alfiler nada más. Claro. Entonces, el episodio es que lo viva solo, ¿entendí? Así es, así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él descubre esto, de que ciertamente las personas viven este conflicto emocional, ¿ya? Para que se derive y termine en una enfermedad tan fuerte como el cáncer, tiene que pasar lo siguiente. Atención. ¿Quieren saber qué es lo que la gente vive para que se desencadene en un cáncer? Yo creo que saber? Sí. Entonces que le den like y que le den compartir para seguir comentando. Perfecto. Listo. Miren, una de las cosas que tiene que suceder es que para que suceda este shock biológico tiene que hacer algo inesperado. O sea, tiene que ser un evento que tú no te lo esperas. Tú no te esperas venir el evento. ¿Ya? Lo otro es que este shock biológico que va a causar la enfermedad en el cuerpo tiene que ser
inesperado tiene que ser sin respuesta aparente. O sea, dentro de todo lo que tú estás viviendo, aparentemente no hay respuesta, no hay solución. Y lo que tú mencionaste, lo otro es vivido en soledad. Entonces, vivido en soledad no significa que estés solo, aislado del mundo. Vivido en soledad es que de repente, vamos a poner el ejemplo, tu mujer te vas al médico por un chequeo de rutina y de pronto el médico te dice, señora, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer de mama. Llegas a casa, no le mencionas al esposo, no le mencionas a las hermanas, los hermanos, papá, mamá, hijos, y lo vives sola. Tu familia está alrededor tuyo, tus amigos están alrededor tuyo, pero tú lo vives acá sola. Eso es vivirlo en soledad, ¿no? Entonces, cuando se juntan todas estas variables, es que se desencadena en la enfermedad. Ahora, hay que tener en cuenta, imagínate lo poderoso, lo chocante que puede ser que a una persona le digan que tiene cáncer. Ahora vamos a ver más adelante por qué es que cuando tú vas al médico te dicen que tienes cáncer. ¿Ya? Hay que ver, porque hay también muchas variables que un solo médico no te dice de buenas a primeras que es cáncer. Tiene que pasar por varias pruebas. Exámenes, resonancia. Bueno, entonces esas son hay que tener en cuenta esas variables para que se pueda desencadenar la enfermedad en el cuerpo. Así es. ¿Sí se escucha? Ya. Bien, entonces cuando Hammer empieza a hacer todas estas investigaciones, ¿ya? Él descubre leyes biológicas. Ahora, no es una hipótesis, no es una teoría, es una ley. Tú sabes que una ley se cumple aquí, en la esquina, al otro lado del mundo, en la China, donde vayas. La ley se cumple. Por ejemplo, la ley de gravedad. No importa en qué parte del mundo estés, esa ley se va a cumplir sí o sí. Las leyes matemáticas. No importa que tú las ignores o no importa que donde tú te vayas, las leyes matemáticas siempre se van a cumplir. Lo mismo con las leyes biológicas, ¿sí? Y él descubre las leyes, una, por ejemplo, la primera es la ley férrea del cáncer, así se le dice, ¿ya? O la ley de hierro del cáncer. Después hay otra ley que es, por eso te digo que hay para hablar mucho de este tema. Vamos a claro, a ver, solo ahora tal vez desarrolla una o dos, más no, para continuar los episodios. El carácter bifásico de las enfermedades, ¿sí? La tercera ley, son 5 leyes que él descubre, es el sistema ontogénico de las enfermedades, ¿sí? Y la cuarta ley es el rol de los microbios que él encuentra también. Y la quinta ley es la quinta esencia, que él le denomina así, que es el síntoma, digamos, ¿ya? Ojo, que si de repente la gente empieza a buscar en internet, esta información le va a aparecer como una pseudociencia, ¿de acuerdo? En algún momento se lee eso, ¿sí? Sí, porque no ha sido aceptado todo el descubrimiento que hizo Hammer, simplemente porque hubo intereses de poder que no querían reconocer eso. O sea, imagínate que te digan a ti, paciente, que no necesitas una quimioterapia, que no necesitas un medicamento para sanar de tu enfermedad. Pensaría que me saqué la tinca. Claro, entonces, ¿contra quién estás yendo? Estás yendo contra organismos poderosos a nivel mundial, que si se llega a descubrir eso, o si los médicos empiezan a difundir esto, simplemente se les cae el negocio. Porque acuérdate, y lo digo con conocimiento de causa porque mi esposa es químico-farmacéutica, que el negocio de las farmacéuticas no es curarte, es mantenerte enfermo, ¿ya? Para que entiendan, cuando nosotros vamos a la farmacia, al doctor, la farmacéutica lo que va a hacer es darte un medicamento para mantenerte en el tiempo, para que te cures 3 meses, 6 meses, 1 año, y después vuelvas a seguir comprando medicina. Ese es el negocio. O sea, hacemos una pausa. Dale. Un segundo para continuar. Nos hemos quedado en el tema de el negocio de las farmacéuticas. Continuamos porque tenemos una amiga que tiene un emprendimiento y queremos anunciarlo
como en los anteriores episodios. Estamos mostrando los emprendimientos de nuestras personas, amigas, conocidos que se acercan y hacen un poquito de patria también con vamos a ver. Ahí está. Nuestra amiga con ustedes, Detalles Chocolatosos. Y aquí nos presenta Patti Paredes, nos presenta su don con las manos, porque ella prepara no solo bombones de chocolate, sino también tortas para toda ocasión, eventos, matrimonios, cumpleaños, baby showers. Y acá la tienen a Detalles Chocolatosos, tienen su cuenta TikTok e Instagram por donde la pueden contactar. Es puro chocolate delicioso, de garantía. Así que allí la encontrarán para todos los pedidos. Continuamos con biodescodificación y el negocio de las farmacéuticas. Continuamos. Así es. Entonces, como te decía, imagínate lo poderoso que es esta industria, que empezaron a ridiculizar a Hammer con los estudios que empezó a hacer. O sea, ellos no querían que se empiece a saber esto. Afortunadamente, Hammer tuvo algunos seguidores médicos que empezaron a difundir toda esta información. Ojo, y todo esto está escrito en 2 libros que escribió Hammer. Ya están publicados. Es de muy difícil acceso, pero están ahí. El que quiere realmente encontrarlos los va a encontrar. ¿Lo encontramos en Amazon u otras? Yo lo encontré en la formación que me dieron un link, no fue Amazon, fue una página que de hecho ahorita ya no existe esa página tampoco. Ya no existe. Esa página no. Entonces, pero quien quiera adquirirlo, Jaime lo va a vender. Ahí podemos conseguir, sí, yo de hecho tengo ahí una copia digital de los libros. Y está ahí todo el estudio, está todo el estudio de Hammer. ¿Y qué sucede? Una de las cosas que él hace es, cuando empieza a descubrir esto, él dice, como buen científico, si yo lo sé, si yo lo entiendo, de nada sirve. Esto lo tienen que saber los demás, lo tienen que entender los demás, ¿no? Entonces ahí es como algunos en Europa se empieza a difundir esto con algunos médicos y además gente como yo, que no soy médico, pero que le interesa todo este asunto de la sanación, también de buscar, como tú dices, distintas herramientas para sanar, ¿no? Entonces llegué con esta información. Y a mí se me hizo un poquito más complicado porque, bueno, no soy médico, y tuve que entender esos términos médicos, ¿no? Pero no es nada difícil, es muy sencillo cuando te dedicas a esto y finalmente con la práctica lo llegas a dominar. Bueno, entonces empiezan a ridiculizar este trabajo de Hammer y lo empiezan a perseguir. Tal es así que llegan a suspenderle la licencia de médico. Él ya no podía ejercer como médico. ¿Por qué? ¿Qué querían que haga él? Que se retracte de todo lo que él decía, todo lo que había descubierto, que diga que eso es mentira, que eso no sirve, que eso es falso. Él nunca hizo eso, por eso es que fue perseguido. Pero igual, toda su sapiencia, toda su sabiduría se ha difundido y dura hasta estos tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Él, para demostrar esto, te voy a explicar una parte del proceso que él hace, el proceso científico. Perfecto. Él descubre, y sabemos, hasta los que no somos médicos, que nuestro cerebro rige nuestro cuerpo, da las órdenes para nuestro cuerpo. Entonces, hay una parte del cerebro que rige, por ejemplo, los ojos. Hay otra parte del cerebro que rige el corazón. Hay otra parte del cerebro que va a regir los pulmones, los riñones, el hígado y así sucesivamente. Entonces, ¿qué descubre él? Que cuando la persona se ve afectada, por ejemplo, del hígado, va a haber una parte del cerebro que también se va a ver afectado en forma de edema. Edema es una pequeña inflamación que se genera en el cerebro. Él lo descubre en esa época. Y si hay un problema en el riñón, se va a ver afectada la parte del cerebro que rige el riñón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando él empieza a descubrir esto, que la conexión del psique,
la psique, que es nuestra mente, que es lo que percibe del entorno, afecta el cerebro y afecta el órgano al mismo tiempo. Es como que yo siempre doy este ejemplo. ¿Qué pasaría si tú vas caminando por la calle y ves de pronto que un edificio de 18 pisos se cae, se va al suelo? Te va a afectar, ¿de acuerdo? Ahí se altera tu psique, se altera tu cerebro y se altera también tu órgano. Te va a afectar de tal manera que, bueno, si ese edificio te va a afectar, simplemente de repente te sorprendes, te viene una angustia, haces una respiración profunda, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si junto a ti está una persona y esa persona tiene un hijo trabajando en ese edificio? Le va a afectar de una forma distinta a cómo te afecta a ti, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si también al otro lado tuyo está el dueño del edificio? A él el mismo evento le va a afectar de otra forma también, de una forma distinta. Son 3 personas, tú y 2 amigos. A ti te afecta de una forma, digamos, leve, a la otra persona le afecta el hecho de que esté un hijo suyo dentro de ese edificio que se acaba de caer, y a la otra persona le afecta el hecho de ser dueño del edificio. Entonces, a esa persona, por ejemplo, que su hijo está dentro, le puede afectar las mamas o el ovario o el útero. A la persona que es dueño del edificio le puede afectar el hígado o el páncreas. ¿Por el tema del dinero? Ajá, el sustento. Entonces. Y a mí que soy la amiga, algo así. Bueno, y tú, bueno, simplemente será una impresión, pero de ahí no pasa, ¿no? Porque una taquicardia por ahí. No hay nada que te afecte fuerte. Entonces, es un mismo evento, pero la persona lo vive diferente. Así. Por eso es que, claro, el estímulo, nosotros vamos a reaccionar al estímulo de acuerdo a nuestra realidad que estamos viviendo en el momento, ¿sí? No significa que vimos el edificio que se cayó y todos nos enfermamos, no sé, de una cirrosis, todos están ligados. No, porque vamos a vivirlo de diferente forma, de acuerdo a nuestra realidad. Bueno, entonces, ¿cómo él hace que esto sea demostrable científicamente para que no haya objeción? Es lo que él hace es, entonces, si se afecta en el cerebro, cuando yo haga una tomografía, ¿ya? Un TAC, que es una tomografía, pero sin contraste. Eso también es un poquito técnico, después ya, si quieres, profundizamos en eso. Después, sí, en otro episodio, sí. Ajá, sin contraste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la persona se le hacía el análisis en esta máquina, se veía afectada la parte del cerebro que afectaba el órgano, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Las personas los médicos, la comunidad médica que estaba en contra de Hammer, le pusieron un nombre a eso, le decían los focos de Hammer, a esas manchas que se veían. Y eso se denominaba en su momento artefactos. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que yo entro en esa máquina, en ese tomógrafo, y yo entro con esta medalla. Ya, ok. En la imagen va a aparecer esta medalla, que no es parte de mi cuerpo, va a aparecer, y a eso se le llama un artefacto. ¿Ya? Okay. En la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecían esas imágenes en el cerebro, se le decía que era un artefacto, pero no se entendía de qué. ¿Y qué sucede? En ese tiempo las máquinas que hacían todos estos estudios eran las Siemens. No sé si se escuchó en algún momento esa marca. Claro, Siemens tecnológica. Muy conocidas. Ellos son los que fabrican estas máquinas. Entonces él se propone hacer una investigación junto con Siemens por 6 meses. ¿Ya? Esta investigación se cierra a los 3 meses porque... Pero ahí, disculpa, es súper sólida. O sea, esta sí. No es cualquier marca, o sea, más claro. Con ellos, o sea, esa asociación hace más sustentable esos análisis, estudios. Sí. Por eso te digo, o sea, todo está registrado científicamente, solo que eso no se da a conocer y se ridiculiza simplemente el evento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Van con la empresa Hammer va con Siemens y propone, ¿no?, que se haga un estudio por 6 meses. ¿Por qué?
porque estaba en juego también la reputación de Siemens, porque decían que esas máquinas podrían estar falladas y por eso generaba esos artefactos cuando se hacían las tomografías. Entonces a Siemens también le convenía hacer ese estudio para demostrar que sus máquinas no estaban averiadas, ¿no? Era un tema de que estaba en el cerebro, pero simplemente había que seguir estudiando para explicar por qué se dan esos artefactos en el cerebro de la gente. Recién empezaba el estudio. Sí, claro, recién empezaba. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, mira, no, o sea, se negaba el hecho de que se encontraran estos artefactos dentro de la cabeza. ¿Qué pasa? Si yo ponía al paciente boca arriba, entrando a la máquina y aparecía un artefacto aquí, vamos a poner que yo entro así, el artefacto sale acá. Si fuera un error de la máquina, ¿sí? Yo entro boca abajo y la mancha, digamos así para que me entiendan, debería aparecer en el mismo lugar, porque es problema de la máquina. Pero si giro al paciente, también gira la mancha, el artefacto. No puede. No claro, podría. entonces no es problema de la máquina, ya eso está dentro de la cabeza de la persona. Entonces, y se hicieron así, como te digo, fue tan potente este estudio que ni siquiera llegaron a los 6 meses. ¿Sí? Todo era, sí, al 100%. Todos los pacientes daban esto. Entonces, por eso es que se habla mucho de la ley de Hammer, porque se cumple hasta ahora, 2026, junio del 2026, hasta ahora se cumple en el 100% de las personas. Si de repente ayer, anteayer o la semana pasada han podido desmontar esto, no lo sé, pero por lo menos hasta lo que sé, hasta este año, así se sigue dando, ¿no? Y esto no se ha podido desmontar. Bien, entonces, como te digo, todo esto ha sido para demostrar científicamente y muchos otros estudios más para que lo que se entienda como nueva medicina germánica se entienda que sí es un estudio científico, es un descubrimiento científico. Mira, qué importante lo que acabas de decir, es un descubrimiento científico. Y Jaime, te digo de todo corazón, muchas gracias, pero vamos a parar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a continuar, nos estamos quedando recién en el inicio. ¿Sí o no, Jaime? No has desplayado aún la parte, como decimos, la carnecita. Estamos Todavía realmente falta en la introducción, así que en un segundo capítulo síguenos y vamos a continuar desplayándonos y desarrollando el porqué de toda esta medicina germánica se ha desarrollado, pero tiene evidencia científica. No vamos con eso y nos quedamos con esa conclusión. Sí. Jaime, por ahora solo es esa parte. Nos quedamos en la introducción y vamos a continuar. Chévere, bien? Chévere, amiga, chévere. Mira, de repente para la próxima emisión del programa, que las personas que están viendo esto ahorita inviten a sus familiares que de repente están padeciendo de alguna enfermedad y ahí vamos a decir qué es lo que probablemente les haya causado esa enfermedad. Así que pasen la voz, compartan. Exacto. Para que en el próximo programa puedan entender la causa de la enfermedad. Vamos a salir en vivo tal vez. Y ahí sí hagan las preguntas de qué enfermedades y qué, por qué, para seguir desmenuzando, encontrando más detalles, pero que a ustedes como público ya interesado sean resueltas esas dudas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Estamos en la introducción. Los dejamos con las dudas, así que síganos viendo. Continuamos. Bye, bye. Gracias, gracias.